Hola queridos amigos, gracias por acompañarme en otro capítulo de Contracara por TLB1, Toda la Verdad Primero. El programa de hoy vamos a dedicarlo un poco a tratar de entender este contexto internacional, todas estas presiones y tensiones estructurales que se están dando, todo este tema internacional que involucra desde separatismos, independencias, concentraciones del poder, nuevo orden mundial, masonería, sinarquía, ideologías, tanto tensiones que existen así como si fueran humos de guerra, crisis mundial, banderas falsas o ataques de banderas, presiones económicas, deudas externas. Es decir, vivimos en un mundo de una gran tensión. Cada vez, tal vez, las facilidades de las comunicaciones nos ponen sobre flor de piel todo lo que está ocurriendo y este bombardeo que existe también en el mundo, pero que también lo vivimos de alguna manera. Y eso nos lleva también a disyuntivas, que existe esto entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que está pasando que a todos nos involucra en una gran tensión? Bueno, todos estos temas los vamos a tocar con nuestro gran amigo que lo tenemos de vuelta aquí en el canal, que para mí es un gusto tenerlo a Marcelo Gullo. Gracias, Marcelo. Gracias a vos por invitarme siempre. Marcelo Gullo es politólogo, analista y consultor, escritor de Insubordinación Fundante, Haya de la Torre, La lucha por la patria grande, conversaciones con Metol Ferré, que es un historiador, filósofo y teólogo uruguayo, ¿no?, de la banda oriental, Insubordinación y desarrollo, entre Argentina y Brasil, la gran oportunidad. También es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad la Universidad del Salvador, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra, maestría en Estudios Internacionales de la Escuela de Diplomacia de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, discípulo de Hélio Jauravive, el pensador brasileño, y también de Metol Ferré, lo acabamos de mencionar en uno de sus libros. Es profesor de la Universidad de Lanús, conferencista especialmente orientado hacia cultura, política e historia. Así que, bueno, gracias por estar de vuelta. Ha escrito, por lo menos el último libro que me viene a traer de regalo, La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. Algo tan actual, ¿no? Porque nuestra historia ha estado siempre presionada por el imperio inglés. Hasta el día de hoy. Pareciera que somos monigotes de ellos, ¿no? Y sigue influenciando a través de todos sus elementos. Pero bueno, vayamos un poco a entender un poco este contexto internacional, ¿eh? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Quiénes son los que contribuyen a este escenario, ¿no? Vos planteaste una serie de preguntas muy importantes, entraste al tema. Que iremos... resolver eso nos llevaría, no un programa, mil programas, pero por lo menos podemos dar algunas claves de interpretación. Sí. Yo pienso que la primera gran clave de interpretación es determinar quiénes son los actores hoy que se mueven en el escenario internacional. En ese gran teatro que es el escenario internacional, ¿quiénes son los actores o qué tipo de actores? Entonces siempre cuando los estudiantes van a las carreras de Relaciones Internacionales, en primer año tienen introducción a las relaciones internacionales. Y se le habla de actores, pero en realidad no se explica bien esto, porque el actor para ellos parece ser que nace a partir de 1648 con la paz de Westfalia, el Estado-Nación. En realidad los actores existían de antes. Los actores existían desde el momento en que la primera comunidad de seres humanos se hace sedentario. Cuando la primera comunidad de seres humanos se hace sedentario, en el río Amarillo en China, en el valle del río Urubamba en los Andes peruanos, en el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, constituyen una unidad política con asiento territorial. A medida que hay varias unidades políticas con asiento territorial, nace entonces el primer problema, que es cómo se va a relacionar una unidad política con asiento territorial con la otra unidad política con asiento territorial. Ahí nace en realidad la política internacional o las relaciones internacionales, aunque el hombre no sea consciente todavía de eso y no logre conceptualizarlo. Entonces hay unidades políticas con asiento territorial que después serán los estados. Pero al mismo tiempo hay pueblos nómades que todavía no se han asentado y que no desean asentarse. ¿Qué son esos pueblos nómades? Son unidades políticas sin asiento territorial. No desean asentarse, ni desean tampoco conquistar a esas unidades políticas
con asiento territorial, solo desean saquearlas. En términos modernos, la unidad política con asiento territorial devino en el Estado-Nación, y la unidad política sin asiento territorial, conservando la esencia misma, su esencia, que era el saqueo de los pueblos, devino en lo que yo denomino la oligarquía financiera internacional. Esos son los dos grandes actores, es decir, las fuerzas nacionales, los Estados-nación, y las fuerzas transnacionales. De las fuerzas transnacionales hoy en juego hay dos importantes. Hay muchas fuerzas transnacionales, pero hay las dos más importantes en este escenario, en el teatro internacional. Una es la oligarquía financiera internacional. No digo el capitalismo financiero internacional. ¿Por qué? Porque es solo el sector de ese capitalismo que con intencionalidad política quiere usar la política para la construcción de su modo de vida y de su forma de ver el mundo, es decir, de un poder propio. Y después, la petrooligarquía islámica. La petrooligarquía islámica, cuyo núcleo central es Arabia Saudita, es un nuevo actor internacional también transnacional. Y después quedan los estados grandes sobrevivientes que tienen juego real en la política. Estados Unidos por una parte, Rusia, Alemania y China. Obviamente, también hay otros estados que juegan, como Turquía, como Brasil, por supuesto, pero los grandes actores están ahí. Sí, Estados Unidos, Rusia, Alemania y China. Entonces, si decimos primero esto, podemos clarificar de qué vamos a hablar para poder entender. Es decir, ¿a qué está jugando la oligarquía financiera internacional? ¿A qué juega la petrooligarquía islámica? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en Rusia y qué pasa en China? Ahora, eso acabas de mostrar esos países concretos dominantes, ¿no? Que de alguna manera tienen un rol importante en este concierto internacional. Son los estados subordinantes. Claro. Los estados subordinantes. Subordinantes, o sea, tienen a todo el resto subordinado a ellos. Tal cual. ¿No? ¿Qué pito juega, por ejemplo, Inglaterra en todo esto? Bueno, que no lo mencionaste. Inglaterra juega un papel fundamental porque te hablé de la oligarquía financiera internacional. Francia. Esta oligarquía financiera internacional, ¿no es cierto? Es decir, que es parte del capital financiero internacional, aquellos que hacen política del capital financiero internacional. Esta oligarquía financiera internacional tuvo, a partir de 1815, con la derrota de Napoleón, su asiento en Inglaterra. Hay una alianza entre la oligarquía financiera internacional y el poder británico, que es constitutiva del Imperio Británico. El Imperio Británico, que se va a constituir después de la derrota de Napoleón, que era el poder que desafiaba al poder británico, tiene dos patas, la élite política británica y la oligarquía financiera internacional. Inglaterra nunca dejó de jugar ese papel, ese papel de sede central de la oligarquía financiera internacional y de alianza con esa oligarquía. Si bien es cierto que a partir de 1911, cuando se crea la Reserva Federal, esta oligarquía financiera internacional traslada parte de su poder a los Estados Unidos, porque siempre necesita un Estado. La oligarquía financiera internacional, por más que puede hoy hacer golpes de mercado, que son tan destructivos como un bombardeo de una fuerza aérea, sin embargo sigue necesitando de un Estado fuerte para que le pegue el garrote a los estados díscolos. Entonces buscó primero la alianza con Inglaterra y después la alianza con los Estados Unidos. Entonces Inglaterra es fundamental porque sigue siendo la sede principal de la oligarquía financiera internacional. Claro. Y en esta, digamos, oligarquía financiera internacional que llamamos el poder internacional del dinero, de alguna manera. Aquello que, ¿no es cierto?, en la encíclica Quadragésimo Anno se llamó el imperialismo internacional del dinero. Exacto. Fue muy clara, creo que es el documento más claro para determinar los actores de la política internacional que hizo el Vaticano, cuando determinó el concepto del imperialismo internacional del dinero. Ahora, ellos al no tener patria, no tener espacio, no tener territorio, bien acabas de comentar que juega a través de estos países que son los dominantes de alguna manera, o los que subordinan al resto. ¿Hasta qué punto le son fieles o hasta qué punto esa oligarquía financiera puede algún día dar un revés y decir, ahora nos interesa otros actores? Bueno,
eso es un juego de permanente tensión, ¿no es cierto? Hay no hay lealtad alguna, nadie tiene lealtad con nadie, ¿no es cierto? La oligarquía financiera internacional construye su alianza con Inglaterra después de la caída de Napoleón en 1815. Después va a buscar la alianza con los Estados Unidos y ahí se constituye la Reserva Federal. Es decir, el hito que marca la alianza entre la élite política norteamericana y la oligarquía financiera mundial es la constitución de la Reserva Federal. Hoy yo te podría decir que esa oligarquía financiera internacional está buscando una nueva alianza con el nuevo poder emergente. Es decir, buscó la alianza con Inglaterra, que era el poder emergente que había derrotado a Francia. Cuando vio que el áurea británico iba para abajo y había un nuevo poder emergente del otro lado del Atlántico, que los Estados Unidos buscó la alianza con ese poder. Pero esa alianza es también dañina para quien la acepta. ¿Por qué? Porque de alianza suele transformarse en cooptación absoluta. Es decir, el Estado aliado comienza, si no tiene su precaución, a perder el poder y en realidad quien termina mandando en los Estados es la oligarquía y no la ley de conducción política. Y ahora esa misma oligarquía financiera internacional mira al otro gran poder emergente del mundo de los últimos 20 años. Ese poder emergente del mundo es China. Y entonces ahí, esa oligarquía financiera internacional, ¿cuál sería su intención con China? ¿Qué es lo que quieren proponerles a los chinos? Si los chinos van a aceptar o no, está por verse. El negocio, ¿cuál es? Es decirle a China que es el último Estado que tiene el poder financiero controlado en su propio territorio, o sea, el único Estado que tiene el poder financiero estatal. Decirle, bueno, ustedes liberalicen el sistema financiero en China, liberalicen los bancos, entreguen el sistema financiero, y ustedes, los miembros del partido, serán los más ricos, y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, por los siglos de los siglos. Es decir, hacer lo mismo que hicieron con Estados Unidos. Eso es lo que la oligarquía financiera internacional le quiere proponer, o ya le está proponiendo, al poder chino. ¿El poder chino qué es? El poder chino es el partido y el ejército. Ahora, ahí hay, como en todos lados, tensiones entre un ala del partido que estaría dispuesta a aceptarlo y otra que no, y entre el ejército que ha sido siempre el guardián del nacionalismo. Y vos sabés que en China las cosas se resuelven de manera no muy convencional. Es decir, si hay un sector del partido que quisiese aceptar, sabe que el ejército está dispuesto a matarlos a todos. Entonces, por ahora, nadie acepta la propuesta. Pero ese es un por ahora. No sabemos si dentro de un tiempo el ejército se parte, hay menor resistencia de las dos alas que conforman el partido y entonces China liberaliza su sistema financiero. Cuando vos veas, o cuando nuestro público que me está oyendo, vea que China liberaliza el sistema financiero, así que el Estado pierda el control del sistema financiero, quiere decir que ahí ya se produjo un pacto entre la oligarquía financiera mundial y el poder político chino. Supongamos que acepte, ¿no? y juegue un rol internacional, que ya lo está empezando a jugar y que ya está mostrando las primeras aristas. ¿Eso puede implicar algún desafío contra los actores hoy dominantes, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, etcétera? No, el desafío es para nosotros. El desafío más grande es para nosotros. Porque, digo, China juega a través no para de Corea. Estados Unidos, porque los chinos van a ir en un principio a una cohegemonía con los Estados Unidos. Porque hay que entender cómo funciona la mente de los chinos. Si nosotros en Occidente, como perdimos la idea de trascendencia, al haber perdido la trascendencia, nuestro horizonte de pensamiento no supera nunca los 25 o 30 años, que es la vida de un hombre útil. En cambio, los chinos que no han perdido su idea de trascendencia, ellos piensan en 100 años. Si usted está muerto entre 100 años, y a mí qué me importa, si ya sé que estoy muerto. Y también puede estar muerto mi hijo, pero está mi nieto. Entonces ellos piensan en términos de 100 años. Es decir, ellos dicen, nosotros no vamos a enfrentar nunca directamente a Estados Unidos, jamás. No es nuestra metodología para quedarnos dueños del mundo. Nuestra metodología es otra. Es metodología en el largo plazo en el tiempo y la superación en todas las variables, económicas, políticas, militares. Y mientras tanto vamos a ir a una cohegemonía con los Estados Unidos. Ellos por sí mismos nunca van a buscar enfrentamiento. Si hay enfrentamiento, porque no es querido por ellos. Ellos van a tener una actitud pasiva, no es que sean amantes de la paz ni nada que se le parezca, es que su concepción del tiempo es distinta. Entonces, ellos quieren arribar al objetivo, pero en 100 años. Es decir, y tienen apuro. Tienen algunos plazos que se van planteando, porque tienen plazos, si ellos dicen 100 años, pero van partiendo. Por ejemplo, el primer
objetivo que se han planteado es el de, ahora en el 2022, se va a cumplir un aniversario de lo que ellos denominan la creación del Ejército Popular Chino, que tiene que ver cuando en la época de la República, no la República Comunista, sino la República que derroca la monarquía, hay un sector del ejército que se pasa al Partido Comunista. Ellos lo consideran eso como el nacimiento del Ejército Popular Chino. Entonces ellos dicen que en el año 22, ¿el objetivo cuál es? Al 22. El objetivo del 22 es eliminar 70 millones de pobres. Ellos tienen hoy 70 millones de pobres extremos, es decir, gente que está en la pobreza extrema. 70 millones. Dice, bueno, al 22 no tiene que haber más pobreza extrema en China. Sí, puede haber pobres, pero no miserables. Claro. Y hoy hay 70 millones todavía de miserables. ¿Sí? Al 22 solucionamos eso. Después, en el 2049, se cumple el aniversario de la Revolución Popular China de Mao Zedong. Pues si para ese momento nosotros tenemos que lograr que China sea un país intermedio. Es decir, que no ya sea un país de, digamos, clase media, aunque la mayoría sea de clase media baja. Porque recordemos la multitud de personas que hay en China. Entonces, ese objetivo está planteado para el año 49. Después recién de su objetivo, ellos dicen dentro de los próximos 30 años, está el tema de definir la posición de China en el mundo. Hay que tener en cuenta que tiene alrededor de 100 millones de millonarios Así en China, es. ¿no? Que no es poca cosa. Cada cosa que se hace en China avanzan sobre el mundo con un poder económico muy fuerte. Claro, pero todavía una gran debilidad interna. Todavía una gran debilidad interna. Claro, claro. Eso implica, está bien, que China tiene su juego frente a cómo lidiar de acá a 100 años. Su juego es la paciencia. Claro. ¿Cuál es el juego que tiene Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ahí es un fenómeno muy particular hoy. ¿Por qué es particular hoy? Y es particular hoy por la llegada de Trump al gobierno, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué es lo que significó la llegada de Trump y si eso que significó pudo concretarse políticamente. Claro. La llegada de Trump, en realidad, lo que significa es que hay un reacomodamiento interno de Estados Unidos, producto de que en la década del 70 el Pentágono admite, el Pentágono es uno de los poderes de Estados Unidos, en realidad cuando la gente analiza el poder de Estados Unidos piensa republicano y demócrata, no, la clase política es una parte del poder, la otra pata del poder es el Pentágono, la otra es el poder mediático, la otra es el poder financiero y la otra es el poder industrial clásico. Esas son las patas del poder en Estados Unidos. En la década del 70 se convence al Pentágono de que Estados Unidos puede trasladar su producción industrial clásica al Asia y conservar la tecnología de punta, porque eso es lo que daba poder. Y era cierto, la tecnología de punta es lo que da poder, sobre todo desde el punto de vista militar. Pero lo que ellos no se dan cuenta, que la desindustrialización provoca internamente una desestructuración de la sociedad y deja fuera un 25-30% de la población. Y eso es una debilidad estructural, cualquier militar lo sabe. Al cabo de unos años y al cabo de aplicar una política de desindustrialización que implicaba el traslado de la industria norteamericana, primero a Taiwán, a Corea y después a la propia República Popular China, lo cual la burguesía norteamericana consiguió una plusvalía que nunca había conseguido en su historia, Estados Unidos se desindustrializa, empieza a haber pobreza estructural en Estados Unidos. Es ahí cuando factores internos del poder dicen hay que terminar con esto, hay que reindustrializar de vuelta a Estados Unidos. Los dos partidos políticos no están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque han sido cooptados por la oligarquía financiera internacional, que a su vez ahora es casi lo mismo que ese capital que se ha trasladado afuera. Pues ese capital que se trasladó afuera, que en un principio era una burguesía nacional norteamericana, se ha transformado en una burguesía cosmopolita, que no le interesa más el destino de Estados Unidos. No es la vieja burguesía norteamericana, que nosotros podemos decir era agresiva con respecto a nosotros. Empresas, claro. Eso es otro problema. Pero era una burguesía nacionalista norteamericana. Claro. Sería agresiva con respecto a nosotros. Obviamente nosotros no queremos eso. Pero era nacionalista con respecto a Estados Unidos. Eso no existe más. Entonces, es ahí cuando los dos partidos que responden a eso, juegan esa carta y entonces surge una reacción dentro del ejército, una reacción popular que lo lleva a Trump, que encuentra en Trump el vehículo de expresar esa reacción. Ahora, Trump llega al gobierno y en las luchas internas entre los distintos factores
se va deshaciendo, digamos, del ala nacionalista. Va dejando fuera del ala nacionalista. Yo no estoy en condiciones de decir, si vos me preguntás, pero ese alejamiento es táctico, es estratégico, es definitivo, no lo sé. Lo que sé es que el poder de Estados Unidos por primera vez está partido. Es decir, que está todavía en discusión, cosa que no pasaba hace muchos años, que hay una lucha interna muy profunda dentro del poder norteamericano. Bueno, se ve que el ala de las finanzas transnacionales es mucho más fuerte de lo que sea el industrialismo nacionalista local. Hasta hoy eso es lo que se ha demostrado. Hasta hoy eso es lo que se ha demostrado. Y entonces, esa ala, ¿no es cierto? Es decir, esa burguesía cosmopolita, ese capital financiero internacional que encuentra su expresión política en los dos partidos tradicionales, lo que quiere es la cohegemonía con China, que nada cambie en eso, porque ahí está la gran plusvalía de esas industrias y ahí está el capital financiero que reinvierte, se entiende, esa gran plusvalía. Y eso embroma al pueblo norteamericano, pero para ellos no es una ecuación el pueblo norteamericano. ¿No? Por eso cuando miramos a Estados Unidos hay que mirarlo ahora con un signo de pregunta. Hasta ahora en esa lucha interna se ha logrado sobreponerse, parecía que no se iba a sobreponer, al triunfo de Trump, la burguesía cosmopolita y el capital financiero internacional. Ahora lo vemos entre esas dos dicotomías, llamémoslo que están buscando un encuentro muy claro entre China y Estados Unidos, pero Rusia, ahora, ¿qué rol se encuentra? ¿Dónde se encuentra Rusia en este escenario? Y Rusia, ¿Es parte del mismo tablero o está coqueteando de alguna manera como para lograr un poder superior como lo tuvo o como siempre se desafió, ¿no? Rusia es el último poder nacional sobreviviente. Es decir, es el último poder como nación que intenta sobrevivir, intenta no ser cooptado ni dominado por el capital financiero internacional ni por sus expresiones políticas. Eso es a partir de la llegada de un hombre al poder que fue Vladimir Putin, ¿no es cierto? Cuando Putin llega al gobierno, Rusia ¿en qué estado se encontraba? En lo que yo denomino un estado de subordinación pasiva. Yeltsin había permitido la subordinación de la antigua Unión Soviética, de Rusia, ¿cierto, no?, a Alemania, a los Estados Unidos y al capital financiero internacional, lo que incluye Inglaterra. Es decir, cualquiera hacía en Rusia lo que quería. Estaban saqueando Rusia. Putin llega, comienza por el orden, no pasa a ningún estadio muy superior, sino que pasa de una subordinación pasiva a una subordinación activa. Es decir, no le da al principio el poder para poner orden, pero empieza a ver ya el envión de un proyecto nacional. Cuando él acomoda las piezas internas, dice, no, ahora no. Ahora en Rusia mandamos nosotros. No manda más ni el capital financiero internacional, ni Inglaterra, ni Alemania, como con Yeltsin, ni Estados Unidos. Entonces ahí está en un estado de insubordinación pragmática. No va a disputarle a Estados Unidos ningún poder fuera de Rusia. Por eso, pero no se meta nadie. Pero no se metan adentro. Por eso vimos una Rusia callada durante mucho tiempo, porque estaba reconstruyendo su poder interno Putin. Cuando Putin termina de reconstruir su poder interno, dice, no, ahora no. Ahora es una insubordinación revisionista. Es decir, no universal, como era la Unión Soviética, sino regional. Vamos a decir, en algunos puntos nosotros no estamos de acuerdo y vamos a jugar nuestras cartas. Eso lo vimos con la crisis de Siria. Pero eso fue a medida que Putin fue reconstruyendo su poder. Ahora, ¿por qué el odio a Putin? Primero, porque reconstruye el poder nacional ruso. Y segundo, pues lo reconstruye sobre la base más profunda del poder nacional, que es la fe fundante. Todos los poderes en la historia de la humanidad se han construido a partir de una fe fundante. Y la gran paradoja de la historia, esos misterios de la historia, es que un hombre salido de la reunión de la KGB, ¿no?, empieza a concebir que la única forma de reconstruir el poder nacional ruso es reconstruirlo a partir de una fe fundante. Y la fe fundante es el cristianismo ortodoxo. Y entonces el hombre decide públicamente bautizarse en el mismo río donde se había bautizado el primer zar de Rusia, conmemorando los 1000 años de la Rusia cristiana. Y entonces una reconstrucción, ¿cierto?, de la fe en Rusia, porque es la base del poder nacional, y entonces los monasterios llenos, las iglesias llenas, y una escala de valores. En esa escala de valores, es una escala de valores contraria a la escala de valores que predica a través de el control de los medios de comunicación, la oligarquía financiera internacional, donde el hombre no vive para el consumo, donde el valor fundamental no es consumo hoy
está y me divierto hoy y el mañana no existe. Es un hombre con idea de trascendencia, donde hay otra escala de valores. Y entonces Putin se convierte en el enemigo número 1 público de la oligarquía financiera internacional. En esto estamos viendo, lo que vas a decir, como que descubren la parte espiritual, llamémoslo, de la vieja Rusia religiosa o de alguna manera más espiritual, frente a este otro mundo que acabas de decir, que tanto Estados Unidos, Europa está dentro de una trituradora de medios de comunicación y un estilo donde cada vez está más alejada de Dios. Claro, ¿no? claro. Cada vez más alejada de Dios. Esto lo transforma a Rusia en una especie de guerra religiosa también, de guerra espiritual, digamos, frente a todo este otro escenario que también va a ser vulnerado contra ellos, ¿no? Por el poder financiero, lo que menos crece en Dios. En última instancia, es una guerra donde en un lado hay sentido de la trascendencia del hombre y en el otro lado hay la negación del sentido de la trascendencia del hombre. Ahora, si vos me preguntás el por qué la oligarquía financiera internacional, pues se lo podría preguntar cualquier oyente, estaría interesada en la pérdida del sentido de trascendencia. La pregunta sería esa. Y la respuesta es sencilla, porque cuando el hombre no tiene sentido de trascendencia, entonces el hombre, por lógica, es lo más razonable, es que yo entiendo que sea así. La lógica implica que si el sentido de trascendencia no existe, yo tengo que vivir el hoy de forma absoluta, porque el mañana no existe. Y entonces no me tengo que preocupar ni en el prójimo, ni en nada más que en mí mismo, y en el vivir el hoy. Es decir, me convierto en el sujeto más vulnerable posible, porque pierdo el sentido de comunidad, y es el sujeto más manejable posible para la oligarquía financiera internacional, que necesita que el hombre no tenga valores, porque el único valor que tiene la oligarquía financiera mundial es la acumulación incesante del capital. Entonces te pone a vos, me pone a mí, en el juego que ellos quieren, que es en el juego de la acumulación incesante del capital y del consumo permanente. Pero para eso, para yo vivir como un ente de consumo, no tengo que tener idea de trascendencia. Si tengo idea de trascendencia, no quiero vivir consumiendo. No estarías en ese grupo. Tengo idea de mi hijo, de mi nieto, de una cosa, algo que me trasciende, de una espiritualidad que me trasciende, de valores. Y por tanto también quiero que el otro que está al lado mío no sea un infeliz y viva mejor, que tenga su justicia social, que tenga su dignidad como la tengo yo. Entonces, por eso la oligarquía financiera internacional es contraria a cualquier tipo e idea de trascendencia. Pero esto es muy viejo. Los ingleses, cuando nos conquistaron a nosotros, trajeron al Río de la Plata dos ideologías de dominación: el libre comercio y el iluminismo. ¿Por qué el iluminismo? Porque el iluminismo se proponía desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Y esto los ingleses, la élite política inglesa, muy hábilmente lo exportaba hacia afuera, nunca lo aplicó hacia adentro. Hacia adentro había un poder nacional, con una iglesia nacional y una rigidez religiosa absoluta, pero nos exportaban a nosotros el iluminismo. ¿Para qué? Porque sabían la élite política británica que en el origen del poder de los estados siempre hay una fe fundante y que había que socavar la fe fundante para eliminar esa nación o inhibir la posibilidad de construcción del poder nacional. ¿Y cómo reaccionó el pueblo argentino en ese momento? Reaccionó, ¿no es cierto?, como reaccionó Quiroga, ¿no es cierto?, en La Rioja, o Estanislao López en Santa Fe, con la bandera religión o muerte, porque se daban en cuenta lo que estaba en juego. Contra Rivadavia. Me gustaría, vamos a ir a un pequeño corte, pero me gustaría ver en el escenario europeo también este tema de la trascendencia, porque Alemania está jugando un rol fundamental, pero Inglaterra ha socavado con esta filosofía en toda Europa. De hecho, el cristianismo prácticamente está desapareciendo y todo lo que tenga que ver el sentido de la trascendencia pareciera que en Europa se está diluyendo. Así es. Pero eso me lo vas a contar cuando volvamos. Seguimos con Marcelo Gullo aquí en Contracara. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural.
Seguimos aquí en Contracara con Marcelo Gullo y conversando, habíamos dejado en el bloque anterior, ¿qué sentido de trascendencia puede llegar a tener Europa hoy en día, donde la descristianización está ocurriendo y donde todo este planteamiento que hizo Inglaterra sobre América pareciera que volviera como un boomerang en Europa? ¿Cuál es el rol de Europa en este aspecto? Y mira, por supuesto vemos... Bien lo planteaste vos, volvió como un boomerang a la misma Europa. Aquello que ellos habían exportado hacia afuera, hacia nosotros los pueblos de la periferia para dominarnos, vuelve sobre ellos y los perjudica a ellos mismos. Cuando hablamos de Europa, hay que decir algo que nuestros amigos europeos se niegan siempre a decir y a reconocer, porque la verdad suele ser dura para uno mismo, ¿no? Uno no quiere reconocer cuando está enfermo o cuando se ha equivocado. Claro. Y la verdad es que el proceso de integración europeo, que fue un proceso concebido de forma que fuese igualitario, concebido fundamentalmente por 3 hombres, un alemán, un italiano y un francés, que curiosamente los 3 hablaban alemán, es decir, por Adenauer, ¿no es cierto?, que era el líder de Alemania de la posguerra, por Schumann, que era el líder de Francia, que hablaba francés porque había nacido en Alsacia y Lorena y había aprendido ahí el alemán, ¿no es cierto?, y por De Gasperi, que había nacido en la parte del imperio austrohúngaro que controlaba Italia, el norte, ese pedacito de Italia del norte, y que había estudiado en Austria. Los 3 hablaban alemán. Ahí se crea un proceso de integración más o menos con una concepción igualitaria. Eso se terminó. Se terminó porque a partir de la reunificación alemana, Alemania convirtió el proceso de integración igualitaria en un proceso de integración satelizante. Es decir, todos los otros países como satélite de Alemania. Y eso fue a partir de la creación del euro. El euro se crea a partir de las necesidades de Alemania, bajo la concepción de Alemania, con lo cual ningún otro Estado le sirve, porque Alemania tiene la más alta productividad de Europa, entonces necesita una moneda muy alta, importa barato, exporta productos que otros no exportan, o sea que no tiene competencia, pero a los otros esa moneda tan alta los arruina completamente, claro, porque no pueden exportar nada y todo lo que tienen que importar, entonces están fritos. Se transforma en un proceso de integración satelizante. Pero una vez que empieza esta dinámica de Alemania que se transforma de igual a hegemón, a país subordinante y a empezar a subordinar a los otros países de Europa, cuando estalla la crisis en Europa, que es la crisis de los bancos, ¿cómo se resuelve la crisis de los bancos? Se resuelve, se entiende muy sencillo, se resuelve con que los estados van a financiar a los bancos y van a financiar a Alemania. Van a financiar a Alemania. Entonces, hacia adentro, para salvar a los bancos, era una política de ajuste feroz. Y esa política de ajuste feroz empieza a crear tensiones entre las distintas regiones de España, por ejemplo, y el origen táctico del separatismo catalán tiene su razón de ser en eso, es decir, en las tensiones provocadas por los planes de ajuste que aplica el gobierno central español para pagarle a los bancos, que son los causantes de la crisis, es decir, porque son sirvientes de Alemania y sirvientes del capital financiero internacional. Y entonces hay distintas regiones que dicen, pero bueno, en vez de denunciar esto, ¿qué hace la Liga catalana? En vez de decir, no, un momento, el problema es que España en su conjunto está de rodillas frente a Alemania y de rodillas frente al capital financiero internacional, en vez de denunciar esto, dice, la culpa de todo esto la tiene Madrid, porque se nos lleva toda la plata. Y entonces ahí empieza la cuestión táctica, es decir, el emergente táctico del separatismo, que tiene a su vez ingredientes que vienen de la historia y que vienen de la historia profunda de España, pero a su vez de la intervención de actores extranjeros. Porque ninguna cuestión social y política tiene una sola causa. Sobre una causa se van montando otras causas y otros actores. Claro. Hay que ver en eso me hace acordar un poquito, levantate un poquito así para que no toque el micrófono. Ahí estamos o lo estamos tocando. Ahí está, ahí más o menos. Ahí me hace acordar un poco el tema de la crisis de los subprimes en Estados Unidos, que se exporta todo este drama de la burbuja financiera que terminan todos los bancos centrales emitiendo para cubrir los déficits de los bancos, ¿no? Claro. Que cuando uno habla del Banco Central no habla del Estado, simplemente se está hablando, el pueblo de cada país está bancando a los bancos, ¿no es cierto? Es. Ahora, vemos en ese aspecto cómo ese poder financiero juega en un rol claro
Ahora, ¿qué rol juega en estos separatismos? ¿Qué rol juega, por ejemplo, en Cataluña? ¿No? ¿O qué experimentos se están dando como para que eso, ¿no es cierto?, se geste? Digo Cataluña como el puntapié de lo que pueda llegar a ocurrir en otros estados. Es un actor más en la compleja trama que hoy vive España, pero hay muchos actores. Habría que recordar, por ejemplo, algunas cosas, es decir, la política internacional, si uno puede extraer alguna conclusión cuando la estudia, es que siempre los grandes actores, las grandes potencias han buscado la fragmentación de los otros estados. Eso es una constante. Inglaterra misma buscó la fragmentación territorial de los Estados Unidos y jugó a favor del sur en contra del norte para que el proceso de secesión terminase conformando dos estados. Los alemanes jugaron siempre para que Ucrania se separase del imperio zarista. Y después Alemania tuvo un papel fundamental en la disolución de Yugoslavia. Esto lo podemos empíricamente comprobar. Cuando empieza a haber las primeras crisis en Yugoslavia, como hay ahora en España, la crisis empieza en Eslovenia y después continúa en Croacia. Entonces se planteaban dos problemas. El primer problema era el tema si la Unión Europea iba a reconocer o no a Eslovenia y a Croacia. Hasta ese momento siempre había primado la teoría del derecho, de la primacía del principio de la integración territorial. ¿Está? Y Alemania empieza a hacer jugar que prime sobre el tema de la integración territorial el principio de autodeterminación de los pueblos. Y amenaza a Francia y a España, que no querían reconocer ni la independencia de Eslovenia y de Croacia, en realizarla de forma separada. En romper la unión y reconocer de forma separada a Eslovenia y Croacia. Y entonces va a presionar a Francia y a España y a Italia para que reconozcan la independencia de Eslovenia y de Croacia. Pero el rol de Alemania no solo fue un rol diplomático, sino porque el tema es que no hay separación ni guerra, sino hay arma en los dos elementos. Si hay solamente arma en este y este no tiene arma, hay represión de este sobre este. Hay solamente guerra civil cuando los dos sectores tienen armas. Entonces la pregunta es cómo hizo la policía croata para tener armas. Porque la policía croata se convierte un día para otro en el ejército croata. Y esas armas llegaron a Croacia, venían de Alemania y de Austria. Vía, se entiende, Austria y Hungría, entraban las armas de contrabando para la policía croata, para transformar a la policía croata en ejército croata. Esa fue una maniobra conjunta de Austria, de Hungría y de Alemania. Eso posibilitó que el reconocimiento de la declaración de independencia que hizo Alemania y que obligó a reconocer a Francia, a España y a Italia, a estos dos estados, tuviese sustentabilidad, porque cuando el ejército de Belgrado intentó reprimirlo, estos ya tenían armas, y armas de guerra. Entonces ahí Alemania jugó un rol fundamental, indiscutible, en la disolución de la antigua Yugoslavia. ¿Y qué juega el rol ahora en Cataluña? Y ahora hay que mirar con mucha atención esto, con mucha atención. Del vamos el capital financiero internacional. Si no lo juega, está feliz. Si no jugó ese rol, está feliz porque ellos, cuantos los estados más pequeños, mejor. Entonces más difícil de enfrentarlos, para empezar. Para empezar también, si los alemanes no lo jugaron, no lo miran con mucha antipatía. Ni tampoco lo mira con mucha antipatía, a pesar que puede ser un boomerang para ellos, los ingleses. Porque los ingleses históricamente jugaron a dividir España. Fueron ellos los que separaron Portugal de España. Es una guerra perpetua. Una guerra perpetua. Ahora bien, están después las cuestiones tácticas, cómo tácticamente el conflicto estalla. Pero yo más que hablar de táctica, de cómo tácticamente el conflicto estalla, que lo podemos desarrollar, hay un problema más de fondo en España. El problema de fondo en España es que la amalgama del Estado español, es decir, ¿la hizo quién? Fernando, pero Fernando es Cataluña. Fernando era Aragón, Aragón es Cataluña. Si cuando hoy Cataluña no se siente parte de España, se olvida que España es obra de Cataluña. Es obra de Cataluña, es decir, de Aragón, con Fernando, el católico, y con Isabel, la católica de Castilla. Y es interesante ver cómo se produce esa unidad, porque vos sabés que Isabel tenía 18 años. Cuando tiene 18 años estaba comprometida con el rey de Portugal. Su hermano Enrique el Impotente, tenía que pagarle un favor al rey de Portugal,
porque él se había casado con la princesa portuguesa y no había tenido hijos, era Enrique el Impotente, la hija era Juana la Beltrameja, todo el mundo sabía que no era hija de él entonces no puede darle la corona a su hija, pacta darle la corona a su hermana, con la condición de que ella se case con el rey de Portugal. Ahora, buscaba una alianza con Portugal, aparte de un compromiso, digamos, que tenía que pagarle al rey de Portugal. Pero Isabel, en la genialidad política de Isabel, ¿de qué se da cuenta Isabel? Isabel se da cuenta de que la unión de Portugal con Castilla es pan con pan, comida de sonso. ¿Por qué? Pues son dos estados pobres. Es decir, Castilla era el estado más poblado de la península, pero pobre, pero el estado en más condiciones de poner hombres en armas, porque tiene más población. ¿Y quién era el estado rico? Aragón. Aragón era el estado rico, protoindustrialista, de cara al mar y comerciante, pero no tenía soldados, no tenía población. Pero si uno une a Castilla con Aragón, tiene el dinero, la producción, la industria y los soldados. Y ahí la genialidad de Isabel de plantear la alianza con Fernando, que tiene 17 años, que viaja a un lugar pactado en secreto, pues la iglesia interviene a favor, se da cuenta de que la estrategia de Isabel es superior a la estrategia de su hermano Enrique, y entonces se encuentran en una noche de amor fantástica, porque venía el cardenal a casarlos, y atrás venían los soldados de Enrique pisando los talones para evitar esto, y cuando llegan ya se ha producido el amor, la consumación estaba hecha, solo le queda la bendición, el matrimonio estaba hecho, se hace la unidad española, pero esa unidad ¿para qué era, Juan Manuel? ¿Para qué era? ¿Cuál era la amalgama? ¿Por qué se unían los reinos? Los reinos se unían porque España vivía la reconquista, es decir, en España la guerra de religión era una guerra patriótica, y la guerra patriótica una guerra de religión. Pero no lo digo yo, que hay gente que dirá, mira este hombre, que no, esto lo dicen todo aquello que observan este fenómeno con objetividad, como lo observó con objetividad Puigros, que venía del marxismo, y Abelardo Ramos, que venía del marxismo, cuando dicen, señores, esto hay que, para entender España, dicen los dos que vienen del marxismo, hay que entender que la guerra de religión era una guerra patriótica, la guerra patriótica una guerra de religión, cada centímetro que le quitaban al Islam era un centímetro para la patria, un centímetro para la fe, y esa fue la amalgama que hizo España, no el idioma. En ningún momento, ni Castilla le quiso imponer el castellano a Aragón, ni Aragón quiso imponer el catalán a Castilla. La amalgama era la religión. Ese estado es un estado que lucha por su reconquista, por la reconquista de su territorio. Guerra religiosa, guerra patriótica, guerra religiosa. Y España, cuando llega la modernidad, si cuando llega, se entiende, el fin de la casa de los Austrias, porque llegan los Borbones, y pierde la idea de trascendencia, España no logra, como Francia, hacer el salto de la amalgama basada en la fe a la amalgama basada en la cuestión lingüística. Y entonces, a la larga, España tenía que disolverse, tenía que tener tensiones que la llevaran a disolverse. ¿Por qué? Porque perdió su amalgama. Al haber perdido su amalgama y no haber hecho ninguna amalgama nueva, como era la lingüística, como hacen los franceses o los alemanes, entonces la entidad era endeble, porque había perdido su razón de ser, su amalgama. Y esto para los españoles es difícil de reconocer, pero la verdad es esa. ¿Corren riesgo otros países de Europa en ese aspecto? Sí, corren riesgo muchos países de Europa, porque la oligarquía financiera internacional quiere Estado, cuanto más pequeño mejor. Son más dominados. Y después una entidad supranacional, como es la Unión Europea, de burócratas que el pueblo no tiene ningún control. Entonces, estados pequeñitos y entidad supranacional de burócratas. Y ahí es el reino de la oligarquía financiera internacional. Y entonces, si Cataluña se va de España, para la oligarquía financiera internacional mucho mejor. Si se va a los Países Vascos, mejor. Si Bélgica se parte en dos, mejor. Si el norte de Italia se quiere separar del sur y hacer la República Padana, ¿no es cierto?, mucho mejor. Yo entiendo que los jóvenes miran la movilización catalana y la miran con simpatía. Yo también, te digo la verdad, yo soy un movilizador serial. Si yo veo una movilización de gente, de pueblo, y me quiero sumar, porque me gustan las movilizaciones, la gente, pero me pasaría, se entiende, como Alvear, porque había movilizaciones, se sumó el radicalismo equivocadamente, Marcelo Otero Alvear, porque en realidad esa movilización no conduce a ningún hecho bueno, ni para Cataluña ni para España. La independencia de Cataluña no es buena para Cataluña, ni es buena para el resto de España. No es bueno para ninguno de los dos. Y se debe, en la cuestión táctica, si antes hablamos de la estrategia y la pérdida de la amalgama nacional, a la inutilidad absoluta
política del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque cuando el Partido Popular está en el gobierno, hace la política cultural del PSOE. Cuando el PSOE está en el gobierno, hace la política económica del PP. Es decir, neoliberalismo absoluto. Los bancos sí, el pueblo no. Y entonces causa tensiones. La burguesía catalana dice, yo no voy a pagar el costo de esto, digo que la culpa la tiene Madrid. ¿Verdad? Porque yo no quiero hacer el ajuste. Digo que el ajuste, la culpa la tiene Madrid, no los bancos. Y entonces inflamos, se entiende, el nacionalismo. Y Madrid, es decir, el PP, en vez de darse cuenta que tiene que jugar la carta política, porque eso no es más del 20%, juega la carta de la represión. Y la carta de represión lo único que hace es darle legitimidad y pasar del 20 al 49. Claro, tirar más fuego. Claro, quiere apagar un fuego con nafta, con queroseno. Y nunca, nunca en la historia de la humanidad una cuestión política fue resolvida por las armas. Las cuestiones militares pueden ser resueltas por las armas, no las cuestiones políticas. Cuando uno resuelve un problema político por las armas, lo que hace es resolverlo momentáneamente. Lo congela en el tiempo y al final vuelve a estar de nuevo. Ahora, estamos viendo también un resurgir de movimientos nacionales. Por supuesto, se entiende como nacionalismo la Cataluña, como una reacción local. Sí. Pero es un nacionalismo... Falso nacionalismo. Claro, es un nacionalismo lavado, es un nacionalismo que no representa un verdadero sentir, ¿no?, nacional. Ahora estamos viendo en Europa que de alguna manera están resurgiendo movimientos y están empezando a ocupar espacios donde no había respuesta ni por parte del socialismo, ni de la socialdemocracia, ni la multiplicidad de partidos que hay que tienen origen socialista o liberal, etcétera. Y surgen estos movimientos. ¿Vos crees que existe la posibilidad de que estos movimientos contengan esta diversidad o separatismos o independencia? Vos sabés que es una discusión que tengo con un viejo amigo mío, Rosario, un profesor que me formó a mí. Yo creo que ya para Europa es demasiado tarde. Creo que Europa tiene... yo quisiese que no. Quiero equivocarme en análisis. Creo que ya es demasiado tarde. Tiene problemas estructurales que no puede solucionar. Es decir, tiene una población que ha perdido su idea de trascendencia, entonces no tiene más hijos. Como no tiene más hijos, el sistema económico necesita de inmigrantes. El inmigrante que llega no es un problema porque sea inmigrante, porque viene a hacer, pobrecito, el trabajo que otro no quiere hacer y porque él viene a trabajar. Pero como él llega con una cosmovisión del mundo, y esa cosmovisión del mundo es antagónica con la cosmovisión del mundo que lo recibe, porque este no tiene ni idea de trascendencia y este sí. Y porque esta cosmovisión es antagónica porque no tiene separación entre religión y fe, y como este tiene idea de trascendencia, sigue procreando, a la larga, inevitablemente, el que ha llegado, pacíficamente o violentamente, tiene que cambiar el cuadro sociológico y político para adaptarlo a su idea del mundo. Y entonces Europa va a una encrucijada prácticamente sin salida. Los partidos tradicionales que habían hecho la Europa de posguerra, la socialdemocracia y la democracia cristiana, a partir de la década del 70, y habían jugado una especie de rol mediador entre el capital y el trabajo, y habían hecho el estado de bienestar, directamente ese rol lo dejan de jugar, juegan solo el rol de defensor del capital financiero internacional, desmantelamiento del estado de bienestar, y entonces a la crisis demográfica se le suma una crisis económica profunda, donde hay cada vez una mayor separación en Europa entre los sectores súper ricos y los más pobres. Entonces empiezan a aparecer en Europa problemas de desigualdad social que nosotros conocemos muy bien en Hispanoamérica y que ellos se habían olvidado. Entonces sumás falta de procreación, pérdida de sentido de trascendencia, injusticia social por la separación gigantesca que hace que el neoliberalismo, rey de todo, concentre la riqueza en muy pocas manos. Y yo no veo, sinceramente, uno no es un gurú, no hace, ¿no es cierto?, futurología, pero la situación de Europa es muy difícil. En una Europa que se ha transformado todos los países en satélite de Alemania, y a su vez Alemania, ¿no es cierto?, en satélite, ¿no es cierto?, en un pacto que tiene la clase política alemana con el capital financiero internacional al cual sirve y con la petrooligarquía islámica. Por eso la señora Merkel, porque la
gran parte de las industrias alemanas con Mercedes-Benz no son más alemanas, sino son de la vieja burguesía industrial alemana, sino que fueron compradas por la petrooligarquía islámica, permite que prácticamente se produzca una invasión pacífica, se entiende, a Alemania, de personas que tienen una cosmovisión contraria, se entiende, a la esencia misma de Alemania. Y a la larga Alemania va a pagar eso. Nosotros tenemos, bueno, tenemos como filosofía la tercera posición, ¿no?, de Perón. La tercera posición en su momento era ni yanqui ni marxista, ¿no?, y se basaba en una línea media. Si hoy tuviera que ejercerse una tercera posición ¿de qué sería? ¿De los estados nacionales determinados y el capital financiero? ¿Qué representaría esa? Primero sería ideológica. O sea, sería, se entiende, ni neoliberales ni progresistas. Ni neoliberal ni progresista, porque ambos, neoliberales y progresistas, son la misma cosa. Es decir, ninguno de los dos tiene idea de trascendencia, los dos nacen del iluminismo. ¿Qué es el progresismo? En realidad el progresismo es como es al marxismo, como el PAC a la cocaína. Es decir, el marxismo tenía alguna virtud, el tipo quería alguna justicia social, estaba equivocado antropológicamente. El progresismo es al marxismo lo del PAC a la cocaína, tiene todos los defectos del marxismo sin ninguna de sus virtudes, pero el marxismo, del cual desciende el progresismo, como el PAC de la cocaína, y el liberalismo, el neoliberalismo que desciende del liberalismo, ambos descienden del iluminismo, es decir, una idea del mundo, una explicación del mundo que excluye la idea de Dios. Entonces son hijos de la misma raíz filosófica que es el iluminismo. Entonces la tercera posición sería ni neoliberales ni progresistas. Y ahí, ¿no es cierto?, Perón lo planteó muy bien y hoy la gente tiene terror de hablar de eso. O sea, no hay un dirigente dentro del peronismo que se atreva a pronunciarlo como si fuese un anatema. El justicialismo es una filosofía de vida profundamente popular, profundamente cristiana. Esto ha sido eliminado del vocabulario. Bueno, lo hemos visto, lo estamos experimentando, que prácticamente el peronismo se ha lavado en ese sentido. Pero ¿crees que sería una de las filosofías, llamémoslo, políticas más acordes para reordenar el mundo de hoy? Yo creo que el peronismo representó, desde un país muy pequeñito, que tenía 14 millones de habitantes en ese momento, 16, el primer proyecto universal de los argentinos. Suena grandilocuente, pero es así. Ante dos ideologías que se estaban dividiendo el mundo, cada una representada en una gran potencia, pero en el fondo eran dos ideologías materialistas, el peronismo proponía una visión del hombre basada en el espíritu. Una tercera posición, pero no porque estuviese equidistante de uno y otro imperialismo, que sí lo estaba, sino que había mucho más que eso. Es decir, había la idea de construir no una sociedad civil, ¿no?, como dice el liberalismo, no una sociedad sin clase y sin Estado, sino una comunidad organizada. Esa comunidad organizada tenía como eje la armonía entre el espíritu y la materia, entre el yo y el nosotros, ¿sí?, entre lo individual y lo colectivo. Es decir, venía a reactualizar el pensamiento cristiano de idea de comunidad. Como estaba en la periferia del sistema necesariamente, y la Argentina tenía una situación de dependencia del Imperio Británico primero y después de los Estados Unidos, ese pensamiento católico de Perón debía ser necesariamente un pensamiento católico antiimperialista. Es decir, porque el pensamiento católico que tenía que buscar, desde lo sabía el pensamiento de Santo Tomás en adelante, es decir, el bien común. Pero no se puede buscar el bien común de un Estado que se encuentra sometido a otra potencia, sumergido en otra o dominado por otra, sin buscar la liberación de ese Estado. Entonces, necesariamente, el pensamiento católico en Argentina tenía que ser un pensamiento antiimperialista, pero antiimperialista de los dos imperialismos materialistas que dominaban el mundo. Y eso es la propuesta de Perón. Lamentablemente, no fue comprendida, ¿no es cierto?, por una parte importante, no todos, pero una parte importante de la clase media católica que le dio la espalda y le quita al movimiento la posibilidad de tener un sector que lo respalde para ser realmente fuerte e importante. Bueno, y en base a eso que lo acabas de plantear claramente, nosotros estamos también con la misma problemática, o se avisora en un corto plazo, la misma problemática que tiene España con Cataluña, ¿no?, y que probablemente puedan ser el disparador con los vascos, los gallegos, qué sé yo.
que se me ocurre, en algún momento se lo quieren fraccionar a España, sí, buscarán todas las alternativas. Pregunto, nosotros estamos pasando por una disyuntiva similar con Chile, ¿no? Y creo que en Uruguay se está dando lo mismo, el sur de Brasil está pidiendo cierta autonomía, y decir, cada uno empieza a buscar, se empiezan a quebrar estos estados. ¿Vos crees que, digo, cuál es la idea política como tercera posición? ¿Sería el eje fundamental como para decir, podemos volver, todavía hay tiempo de volver a rescatar lo que Europa ya lo perdió? ¿Tenemos tiempo todavía para recomponer este tablero que de alguna manera va a empezar a jugarse acá y nos va a romper un poco nuestros esquemas? Sí, tenemos 25 años, entre 25 y 30 años. ¿Por qué digo esto? Primero hay que saber, como dice Samuel Piñero Guimaraes, que fue el segundo Itamaraty durante muchísimo tiempo, un hombre de la diplomacia brasileña de riñón, que siempre las grandes potencias buscan la fragmentación de los otros estados. Sí. Eso es la política permanente, no hay que asombrarse de eso. Es decir, van a buscar la separación de la Patagonia, van a buscar la separación del sur de Brasil, sí, y van a buscar la separación de Bolivia, que es el nudo entre Argentina y el Perú. Y hay una cosa fundamental, un error fundamental, que es, a partir de la crisis yugoslava, se plantea en Naciones Unidas de qué prima. ¿Prima el principio de integridad territorial como había primado o el principio de autodeterminación? Y Naciones Unidas, ¿qué dice? No, dice, primero el principio de integridad, salvo que el Estado del cual se trate haya reconocido que dentro suyo hay otras naciones. Claro. Si él mismo ha reconocido que hay otras naciones, esa nación tiene derecho en cualquier momento de pedir su autodeterminación. Por eso la Constitución boliviana, más allá del aspecto positivo en algunos artículos, más allá de la buena intención de quien la haga, comete un error garrafal, porque abre la puerta a que se pueda meter ahí el separatismo. Y que Naciones Unidas, ustedes mismos reconocieron que son otras naciones. Entonces tienen que darle derecho a la autodeterminación. Ahora, en ese marco de agresividad hacia nosotros, ¿por qué digo que tenemos 25 años? Para hacer lo que yo denomino nuestra propia insubordinación fundante. Es decir, el rechazo a la ideología de dominación, el rechazo al neoliberalismo, pero el rechazo también al progresismo. Claro. ¿Está? Porque el neoliberalismo nos mata económicamente y el progresismo nos mata espiritualmente. Uno representa la destrucción material de la nación y otro representa la destrucción espiritual de la nación. Por eso tenemos que rechazarlo los dos y afirmarnos en la tercera posición. ¿Por qué tenemos 25 años? Porque, justamente por lo que empezamos la charla, Juan, por el tema de China. Porque ahora se da una situación todavía, aunque parezca difícil, favorable para nosotros. ¿Cuál es? Es que por primera vez la potencia hegemónica es un Estado. El comprador principal de nuestro producto es otro Estado. El dueño de la deuda es otro Estado. El capital financiero internacional aliado con Inglaterra. Esto no se había dado nunca en la historia nuestra. Cuando Rosas intenta su insubordinación fundante, la potencia hegemónica era el comprador principal y era a su vez el dueño de la deuda. Cuando Perón lo intenta, había una cohegemonía anglo-norteamericana. Entonces el margen de maniobra era muy pequeño. Ahora todavía no hay una cohegemonía china-norteamericana. Todavía no la hay. Todavía, al no haberla, nosotros tenemos un margen de maniobra porque no deja de comprarnos si no pagamos, por ejemplo, la deuda, o si nos portamos mal con Pero a su vez, si nosotros tenemos un problema con está satisfecho. Entonces, acá aparece un margen de maniobra. Ese margen de maniobra se va a ir cerrando. ¿Por qué? Porque va a haber una cohegemonía entre China y Estados Unidos. Cuando esa hegemonía termine de cerrarse, en no más de 25 años, en un nuevo Yalta que ya se está planteando, nuestro margen de maniobra se da igual a cero y debemos esperar una coyuntura que se produzca una partición del poder central de nuevo, pero pueden pasar 50 años. Por eso tenemos 25 años para hacer nuestra propia insubordinación fundante, que no podrá ser más argentina, que deberá ser hispanoamericana, sudamericana, en conjunto. Y la podemos hacer y tenemos margen de maniobra para eso. Probablemente existirá una guerra mundial. ¿Cómo? Probablemente antes tendremos una guerra mundial, como para que se reacomoden las piezas. No de la forma en que lo hemos visto antes, no de las formas de violencia que hemos visto antes, de enfrentamiento de grandes potencias. Pero en minis. Una guerra por episodios, una guerra por episodio, por capítulo, como la telenovela, por capítulo fragmentada en distintos lugares. No al mismo tiempo dos grandes potencias, sino por fragmentada y por capítulos. Por episodios. Y se termina esta temporada y esperamos 6 meses más para la próxima temporada.
Verdaderamente, ojalá que nunca llegue a mayores, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, Marcelo, muy riquísima esta entrevista. Gracias a vos por permitirme expresar un poco las reflexiones que uno va haciendo en su cátedra, en sus charlas, con los alumnos, en las conferencias, ¿no? Vamos a tratar en el próximo un poco de lo Hispanoamérica, porque América está también en... Es un gran tema que tenemos que tratar, el tema hispanoamericano es fundamental. Sí, tal vez podemos contribuir a esta unión, ¿no? Que queremos. Gracias por todo. Gracias a vos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañar. Creo que ha sido muy claro esta dicotomía. Nosotros tenemos la suerte de haber tenido la tercera posición de Perón, aunque a muchos no les guste, aunque también lo ha descrito Marcelo Gullo con relación a qué es lo que no se aceptó, qué es lo que no se entendió, para quién sirvió cada sector, ¿no? Nacionalismo católico, etcétera, que se desbandó y no logró entender esta dicotomía, esta esencia que tenía la tercera posición. Creo que es una de las pocas filosofías, llamémoslo políticas, exportables, ¿no? Porque puede resolver todos los grandes conflictos que tiene el mundo hoy en día, si lo analizáramos bien, porque recuperaría la esencia cristiana, recuperaría la esencia del yo, del ser que tienen los estados nacionales y probablemente reivindicaría una serie de valores que hoy están desmenuzados, destruidos por la globalización, este nuevo orden mundial, esta falta de Dios, esta falta de espiritualidad también, ¿no? Que hace que se sumerja Europa y surjan estos otros elementos que son netamente materialistas y que, bueno, destruyen al hombre, destruyen la esencia de trascendencia que tanto hablamos en este programa. Creo que deberíamos volver, ¿no es cierto?, a plantearlo, porque la tercera posición no es un esquema que quedó perdido en el tiempo de modé, sino que tiene mayor vigencia hoy en día como para poder rescatar ese ser, ese yo que nos quieren anular. Espero que haya servido este programa, tanto como a mí. Los espero en otro capítulo de Contracara por TLV1. Toda la verdad primero. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.